Ok. Bueno, entonces el 6.6, creo que no habían dudas, era el 6.7, que eso es, bueno, vamos al 6.7, la A, dice la probabilidad de que fallen 16 exámenes, utilice Poisson. Ahí nos dan la probabilidad del resultado de un examen de sangre que falle, 0.0007. ¿Verdad? Es una probabilidad muy baja y el N es grandísimo, ¿verdad? Si se analizan 2000 resultados, determina. Esa se usa multiplicando N por P, ¿verdad? El promedio de la binomial es N por P. Y recuerden que Poisson solo utiliza el promedio como parámetro. Entonces tienen que multiplicar esos valores. 2000 por 0.007 para trabajar con ese promedio y poder utilizar la Poisson, la distribución de Poisson. Y luego utilizando la binomial, ¿verdad? Ahí sería ubicar los parámetros, la cantidad de éxitos o el tamaño, la X, ¿verdad? Que nos están pidiendo, el tamaño de la muestra, la probabilidad de éxito y si el valor es acumulado o no. Entonces da lo mismo, vean, con la Poisson que con la binomial. Eso es como para corroborar ahí esa función. La persona que tenía la duda en el 6.7, no me acuerdo quién, preguntó. Sí, profe. Sí, le queda claro ahora. Okay. Sí, gracias. Bueno, y el 6.8, ¿verdad? Que era estandarizar 6.8 y 6.9, que son distribuciones simétricas, distribuciones normales. Entonces tenemos dos parámetros, el promedio y la desviación estándar. Lo que hacemos es convertir X en Z. ¿verdad? Tenemos ahí un nuevo valor y buscar ese valor en la tabla o ubicarlo con la distribución normal, ¿verdad? Con la formulita. Distribución normal estándar. Ponemos el valor de Z y si es acumulado. ¿verdad? Recuerden que todos los datos o las fórmulas vienen acumuladas a menos de. Entonces, bueno, la A, la B y la C son similares, es nada más de estandarizar y buscar la probabilidad. La D es al revés, yo les había mencionado algo que era el proceso inverso de estandarizar. En vez de convertir X en Z, aquí ya nos dan el resultado de la probabilidad que es 0.90. Entonces, eso es utilizar las tablas al revés. ¿verdad? O en Excel, la función que utilizamos es esta, la distribución normal estándar invertida. Entonces, lo que tenemos es la probabilidad que es 0.90. Y eso nos va a dar el valor de Z asociado a esa probabilidad. Ahí en Z hacemos el proceso inverso, ¿verdad? Que es X menos el promedio entre la desviación estándar, eso es igual a Z. Tenemos el promedio, tenemos la desviación estándar, lo que no tenemos es el valor de X. Entonces lo que hacemos ahí es despejar. Profe, ¿la puedo volver a explicar, porfa? Sí, voy a ponerles las fórmulas. Para que se ubiquen también con las formulitas. Vamos a ir a la página 62 y 63. ¿Se acuerdan que era la distribución normal? Ok. No sé si todos están ubicados aquí en las tablas, en la distribución normal. Entonces, bueno, si tienen las tablitas impresas y si no las que tienen ahí en la plataforma, en EcoAudio. Entonces, toda esta página, todas estas probabilidades que están aquí incluidas dentro de la tabla, son áreas bajo la curva, son probabilidades, y lo que está al margen son los valores de Z. Todo eso, desde 0, da un valor muy chiquitito adentro de la tabla, hasta 0.5, que es cuando Z vale 0. Esta es aquí en el dibujo, la mitad de la distribución. Toda el área bajo la curva es igual a 1, entonces cuando Z vale 0, la distribución normal estándar está centrada en 0, aquí tengo la mitad del área bajo la curva, ¿verdad? 0.50. Y en el otro lado, inicia también cuando Z vale 0, que es 0.50, y después llegamos hasta 1. Ahí tenemos todas las probabilidades, ¿verdad? Entonces, el ejercicio nos dice
cuál es el valor máximo del gasto en agroquímicos que antes del mismo se encuentre el 90% del gasto citado. Ahí nos están hablando de una probabilidad, ¿verdad? Recuerden que las probabilidades, si las multiplicamos por 100, al igual que las proporciones, obtenemos el porcentaje. Entonces ahí nos da 90%. Entonces tratemos de buscar adentro de la tabla 0,90 o lo más cercano a ese valor. 0,90, 00. Me dicen si alguien encuentra 0,90, 00. ¿Qué valor de Z corresponde? Ven que empieza en 0,50 y vamos aumentando 70, 80, 97 hasta llegar a 1. Profe, ¿ahí con qué nos guiamos para encontrar el 0,90? Ajá, entonces vamos buscando dentro de la tabla, vean que empieza en 0,50 y ahí van Profe. aumentando las probabilidades, 60, 78, 81. Vean si me posiciono aquí, por ejemplo, aquí tengo una probabilidad de un 84%, 86, 88, 90.3, vean que aquí ya me pasé, 91. ¿Sí, alguien iba a decir algo? No, o Profe, sea, yo, es que digamos, me queda la duda porque hay varios que podrían ser. Digamos, está este de 0,90 a 147 y está el 0,90 a 320. Entonces no sé cuál Ajá. usa. Pero el 0,90 320 se pasa más que el 0,90 147. Entonces, el que esté más cerca, porque andamos buscando 0,90 00. Incluso el que está antes, que vean que es .899, ¿verdad? Es el casi que redondeado, nos da 0,90 también. Entonces, no sé si ven esos que tengo subrayados ahí. 0,89, 97.3 y 0,90 147. ¿Sí se ven marcados? sí, profe. Ok, entonces, Sí. ¿cuál es el valor correspondiente a esas probabilidades? Me posiciono aquí 1.2 y subo. Entonces, 1.28 y 1.29, ¿verdad? Esos son los valores de Z correspondientes a estas dos probabilidades. Entonces, lo que hago es promediar esos valores de Z. Sería 1.28 más 1.29. Los sumo y los divido entre 2. Y eso da 1.285. ajá, 1.285. Cuando no tenemos el valor del área bajo la curva exacto, ¿verdad? Lo que hacemos es promediar los valores más cercanos. Por lo general hay un valor que le falta un poquitito y otro que se pasa un poquitito, ¿verdad? Si nosotros vemos en Excel el cálculo de la probabilidad, pues Excel nos va a dar el valor exacto, ¿verdad? 1.285, me dijo alguien por ahí. Vean lo que da en Excel. Digamos, si yo pongo 0.90 con esta fórmula, que es la distribución normal estándar invertida, le pongo la probabilidad y automáticamente me da el valor. 1.282 es el valor exacto. Nosotros lo que hicimos es promediar los más cercanos, pero Excel nos da el valor exacto. Entonces, a partir de ese valor de Z, lo que hacemos es desestandarizar. ¿Qué hicimos aquí en el anterior? Lo que hicimos fue convertir X en Z, restándole el promedio y dividiéndolo entre la desviación estándar, ¿verdad? Ese es el proceso de estandarización. Entonces, si ya yo tengo Z y necesito buscar X, entonces despejo de la fórmula. Pongo el valor de Z, X menos el promedio entre la desviación estándar y despejo aquí de la formulita. No sé si les queda más claro. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ok. Y el ejercicio 6.9 es muy parecido a este otro, a este que acabamos de realizar, ¿verdad? Igual nos dan la probabilidad. Este sí tiene la probabilidad exacta en las tablas de la Z.
0.975, ¿verdad? Dice el nivel de colesterol a partir del cual se concentra el 97.5 de los niveles. Entonces ven lo que incluso está en negrita. 0.975. Entonces, ¿cuál es el valor de Z que corresponde? A esta área. 1,96, profe. 1,96 es la probabilidad correspondiente, la probabilidad de 0.975, el valor de Z correspondiente a esa probabilidad es 1,96. Ajá, entonces, vamos a ver aquí. Bueno, aquí lo hicieron negativo, menos 1,96. Lo hicieron con 0,25. Porque es a partir del cual. Entonces va del otro lado de la distribución. Voy a ver si puedo ponerles la pizarrita. Entonces, esta es la distribución normal, ¿verdad? O área bajo la curva. El área bajo la curva es 1 o 100%. Aquí está el 0, aquí están los valores negativos y aquí están los valores positivos. Ahí el enunciado lo que dice es un valor a partir del cual se concentra el 97.5%. O sea, toda esta área bajo la curva, ¿verdad? Esto hace referencia al 97.5%. Y esta otra área de aquí sería el resto para llegar a 1, ¿verdad? 0.025. Por eso están buscando ese valor de Z negativo. Eso lo pasaron ahí a negativo. Como la distribución es simétrica, lo mismo que tengo de un lado negativo, lo tengo del otro lado positivo, ¿verdad? Entonces, si yo busco este valor de aquí, es este mismo que está aquí, ¿verdad? Con esta área. Entonces, esta área es 97.5 y esta otra área es 0.025. ¿Cuál es este valor de Z sub 0 positivo? Este va a ser menos 1,96 y este va a ser 1.96. Porque la distribución es simétrica, entonces lo mismo que está de un lado negativo, está del otro lado con el complemento del área bajo la curva positivo. Como las distribuciones vienen acumuladas a menos d, por eso es que necesito acumular aquí desde menos infinito, ¿verdad? Hasta este valor. Para buscar esta área de aquí. ¿Verdad? De menor, desde menos infinito hasta menos 1,96. En el ejercicio anterior, en el 6.8, decía cuál es el valor máximo del gasto de agroquímicos que antes del mismo se encuentra el 90% del gasto citado. Entonces, antes del mismo, aquí tenemos que acumular el 90%. Va de menos infinito, ¿verdad? Porque siempre la probabilidad viene acumulada a menos de menos infinito hasta aquí, hasta 0,90. En el ejercicio anterior. En este caso es 97.5. Entonces es nada más tener cuidado ahí con lo que nos están pidiendo, ¿verdad? En el 6.8D dice el valor máximo del gasto que antes del mismo se encuentra el 90%. O sea, tenemos ahí acumulado la probabilidad del 90%, entonces el Z va positivo. En el 6.9C, que es el dibujito que les acabo de hacer ahí, dice nivel de colesterol a partir del cual se encuentra el 97.5%, ¿verdad? Entonces es este valor de aquí. Y para buscarlo tenemos que buscar el área que está sombreada en azul, porque las probabilidades vienen acumuladas a menos de, ¿verdad? Menor o igual. No podemos obtener el área sombreada en morado, ¿verdad? Esta, porque esta sería más de este valor y más. En cambio aquí doy de menos infinito hasta este valor. O sea, aquí sí estoy trabajando con esta, con la menos de. ¿Se entiende? El 6.8, 6.9, voy a editarles ahí. Profe, entonces, ¿cuánto da el 6.9C? El 6.9C, ahí lo que hacemos entonces es averiguar
La probabilidad, vean que es 97.5 era el acumulado más de 1 menos la probabilidad acumulada más de es 0.025. El valor de Z correspondiente es 1.96, que fue el que vimos, solo que del lado negativo. Y aquí despejando, el valor de la X da 9.00045. Profe, Sí, ¿y por qué a la hora de despejar X ya no se pone el menos? sí, aquí debería estar negativo. Menos 1.96. Ah, es que la fórmula no lo acepta, pero ahí es el negativo. Ah, ok, gracias. Vamos a ver, ¿cómo será que se le puede hacer algo? Profe, vieras Así. que yo aún no me queda claro la 6.7, la B, lo de la distribución binomial. O sea, ¿cómo sé cuánto es el valor de P? De P, ahí se lo dan. Dice la probabilidad de que el resultado de un examen de sangre falle es 0.007. Esa es la probabilidad de éxito, que un resultado falle. Profe, pero eso no está aquí en las tablas. 007. Ah, no, ni siquiera está 2000 porque las tablas llegan hasta 30. Ese ejercicio está pensado para hacerlo en Excel. Ah, ok, Sí, con razón. sí, Gracias, profe. sí, no, gracias a usted. El 6.7 no lo pueden hacer a mano, no lo pueden hacer con las tablas, porque sí, esos datos no están publicados. Por eso es que se puso, digamos, para que vieran que las tablas son como limitadas, digamos, no nos vamos a limitar a la publicación que tenemos, sino que en Excel podemos calcular cualquier valor de P y cualquier tamaño de muestra, no solo los que están ahí, ¿verdad? Indicados. Sí, ¿estamos claros? Sí, profe. Ok. Bueno, me devolví un poquitito aquí antes de avanzar con el tema de hoy para ver las dudas que tenían sobre todo esto que les expliqué en la pizarrita, el uso de la tabla de la distribución normal estándar al revés, porque en realidad ustedes deben de conocer el proceso de estandarización, de convertir X en Z, pero más que todo vamos a utilizar la tabla teniendo un dato de una probabilidad, que por lo general es un nivel de confianza, vamos a trabajar el valor de Z asociado a esa probabilidad. Entonces, casi que vamos a estar trabajando con esta formulita, que es la distribución normal estándar invertida, y a partir de la probabilidad buscar los valores de Z. Entonces, vamos a iniciar con el tema que tengo preparado para hoy, que es el tema de muestreo y estimación. Ahí en la plataforma creo que está otra presentación. No me dio tiempo de cambiarla porque le hice algunas modificaciones. Entonces, ahorita apenas termina la clase, les pongo esta presentación, que es la que voy a utilizar para la parte de muestreo. Ok, entonces ahí vamos a repasar algunos conceptos básicos de muestreo. Vamos a ver dos tipos de muestreo aleatorio y muestreo no aleatorio, los diferentes métodos de selección que existen, el muestreo simple al azar, el estratificado y el de conglomerados, y después vamos a entrar en lo que es el cálculo del tamaño de la muestra. Ok, la idea o el objetivo de aprendizaje es que ustedes puedan identificar el tipo de muestreo para cada caso de estudio, según los materiales con los que se cuenta y las ventajas y desventajas de cada tipo de muestreo. Además, que puedan calcular el tamaño de la muestra para variables tanto cuantitativas como cualitativas. Creo que al inicio de las clases, en la primera clase o las primeras que vimos niveles de medición de las variables, yo les mencioné que esto es muy importante. Cualquier análisis que uno vaya a realizar necesita saber el nivel de medición de la variable para saber cuál es la técnica más apropiada para analizar esas variables. Ustedes ahora que están haciendo análisis descriptivo para el proyecto, tienen que saber si la variable es cuali, nominal, ordinal, si es cuantitativa, discreta, continua, para saber qué tipo de análisis pueden hacer, si pueden calcular un promedio de una variable cuantitativa o de una quali, ¿verdad? Que no tendría sentido. O qué tipo de gráfico es el más adecuado según el nivel de medición de la variable. Entonces, también para calcular el tamaño de la muestra necesitamos saber
¿Cuál es el parámetro? ¿Qué es lo que estamos midiendo? ¿Esa característica es cuantitativa o cualitativa? Entonces, bueno, las qualis son atributos o cualidades y las quantis son variables numéricas. Ahí vamos a repasar entonces algunos conceptos básicos de muestreo. La unidad de estudio es donde se realizan las mediciones. La población es el conjunto de todas las unidades de estudio. Una muestra es una parte de la población. Y el muestreo es el método estadístico para obtener una parte de la población, ¿verdad? Y obtener resultados válidos para toda la población basados en una parte de esta. Un censo es un estudio que se hace a toda la población. Una encuesta por muestreo es un estudio que se hace a una parte de la población. Y el marco muestral es el instrumento que se utiliza para seleccionar la muestra, para identificar de alguna manera los elementos que van a ser incluidos en la muestra. Entonces puede ser un listado de todos los elementos, ¿verdad? Yo tengo, por ejemplo, la lista de clase, entonces esa puede ser mi población de estudio, entonces los tengo enumerados de 1 a 28. O puedo tener un mapa, como el que está ahí, aquí, que creo que no se ve mucho. Este. Casi no se ve, ¿verdad? Está muy raro. Bueno. Este es un segmento censal. Tiene una parte urbana y una parte rural. Es que, bueno, déjenme ver si puedo poner